Bueno, gracias particularmente a los compañeros de Rosario porque trabajaron para que nos podamos encontrar en un día como hoy, que esto implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas cosas que se dejan precisamente en pro de lograr esto. Realmente gracias por eso y sinceramente los felicito porque más allá del logro, la idea creo que es muy significativo y será un hito más, pero un hito en la vida del SADOP, de la enseñanza privada en la provincia de Santa Fe. Así que en vos, Martín, muchas gracias. Hablamos de la educación privada en la provincia de Santa Fe de cara al Bicentenario y, bueno, algo de historia hacía Walter y yo digo nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, nuestro recuerdo y nuestro homenaje a los maestros de la escuela número 1 de la provincia de Santa Fe, la Escuela San Francisco, a donde aprendió sus primeras letras, como dicen los historiadores, no sé cuáles son las segundas, pero las primeras letras aprendió el brigadier general Estanislao López entre sus alumnos de Escuela San Francisco, sí, sí, y a sus maestros, obviamente, porque sin maestros no hay escuela, claro. Y a todos los que vinieron después, y en esto muy claramente a nuestros maestros. Ya no es el homenaje a Miss Mary Graham o Mrs. Gerard Head que trajo Sarmiento en su gesta de la generación del 80. Hablo de nuestros maestros, los que nos enseñaron a nosotros, los que nos sirvieron de modelo y tal vez por imitarlos nos hicimos docentes. A los compañeros, que siendo compañeros cuando entramos a la escuela que no sabíamos nada, a ese compañero que nos enseñó, a ese también el homenaje, el reconocimiento por estos 200 años y por todo lo que significaron los maestros en estos 200 años. Me parece que es un reconocimiento muy importante, muy significativo. Y digo algo, no sé si fue un lapsus, dijo en un momento Martín, los 200 años de la escuela privada. Yo digo, la escuela privada sí tiene 200 años. La escuela pública, desde la generación del 80 para acá, cuando se organizó. Muy bien que se organizara, pero la escuela privada sí tiene 200 y más años. Los jesuitas dicen 400 años tenemos por aquí. No sé, yo no lo conté, no vine con ellos, pero realmente la escuela privada ha aportado y mucho, no solo en la etapa de la colonización, en la etapa de la independencia, en todo tiempo, y hoy indudablemente no puede estar ausente. Y la escuela privada en la provincia de Santa Fe, tuve la oportunidad de participar del centenario de una escuela hace poco tiempo. Centenario de escuelas privadas es medio raro, 50 años, 75 por ahí, pero 100 años, Santa Marta de Pilar. Y digamos, fuimos a profundizar y su lema era escuela, templo y hogar. Ese era su lema. Y todo eso resurgió en una pequeña investigación. Claro, a principios del siglo pasado, 1909, 1910, los obispos de América Latina se reunieron en Roma, porque aparentemente no había muchos caminos para juntarse o poder juntarse aquí, pero bueno, se juntaron en Roma y decidieron encarar la tarea evangelizadora a través de las escuelas. Por eso trajeron a cuanta congregación había en el mundo para que los ayudaran en esta tarea evangelizadora y para esta tarea de fundar escuelas, crear escuelas, y con eso brindar la posibilidad a todo el mundo, lo más amplio posible en esas posibilidades de que se pudieran educar. Tal vez por ahí algunos podrán discutir si esto fue más evangelizador que educador,
y que si los maestros son más apóstoles que trabajadores, pero bueno, en definitiva, la postura nuestra queda clara en ese sentido. Somos trabajadores, no me cabe ninguna duda, somos trabajadores de la educación y por lo tanto, como trabajadores, nos hemos organizado y nos organizamos precisamente para hacer valer nuestros derechos, para también aportar al crecimiento y al progreso de la sociedad. Voy a hacer un pequeño raconto de cómo evolucionó la educación privada en la provincia de Santa Fe, porque eso es lo que me pidieron, ¿no? Entre paréntesis. En 1947, como bien lo recordaba Mario Almirón, se sanciona la ley 13047. Bueno, establecía una serie de pautas, normas, era el Poder Ejecutivo el que autorizaba la escuela, en fin, crea el Consejo Gremial, establece una serie de derechos que tienen que ver con el conflicto, en el marco, en el contexto en el que se dio la sanción de la ley 13047, estabilidad, el sueldo mínimo que él decía del 60%, la bonificación por antigüedad, la inamovilidad, en fin, igualdad de derechos y obligaciones. Aquí el concepto de igualdad entra en la filosofía del más o menos, ¿no? El más o menismo. Igualdad de derechos y obligaciones. Y inmediatamente en la provincia de Santa Fe, es decir, en 1948, la 13047 se sanciona finalizando el periodo ordinario de sesiones de la Cámara del Congreso de la Nación, ¿no? Y a los pocos meses en la provincia de Santa Fe, en junio del año 48, se sanciona la ley 3475, en donde prácticamente se establece más o menos las mismas cuestiones que establecía la 13047. Establecía también el Consejo Gremial, pero era un Consejo Gremial sui generis, 4 representantes del Ministerio de Educación, 2 representantes de la patronal y 6 representantes docentes. Adivinen qué pasó con esta ley. El Poder Ejecutivo la vetó. Sigamos. Eran muchos docentes para un consejo gremial. Bueno, en el año 50, que nos demoramos un poquito en recuperarnos en el entusiasmo normalizador de las escuelas privadas, se sanciona la ley 3669. Ahí el consejo gremial se lo achica un poquito, hay representantes de todos los sectores, en fin, etcétera, etcétera. Y bueno, allí el sueldo mínimo ya pasa de ser el 60%, pasa al 80%, ¿no? Todos los demás derechos más o menos son los mismos que establecía la 13047. Y indudablemente acá el conflicto ¿cuál era? Que no se cumplía la ley. Entonces se establecen las primeras sanciones ante el incumplimiento de la ley, ¿no? Entonces, bueno, no viene al caso. No podían utilizar el dinero de los aranceles que estaba permitido cobrar, no podían utilizar el dinero de esos aranceles para el pago de indemnizaciones, por ejemplo, o para el pago de situaciones que no estaban autorizadas, ¿no? Bueno, la economía del negro en aquel entonces no existiría, me imagino yo, pero bueno, sigamos. Se sanciona a poco de eso el Estatuto del Docente, en donde se igualan ya definitivamente en el tema salarial el derecho de los docentes privados, ¿no? Y en el año 61 el Estatuto del Docente es el último de los estatutos profesionales que se sanciona en el ámbito de la República Argentina, porque ya desde el año 1952 había empezado a trabajar los trabajadores, valga la redundancia, en el ámbito de las paritarias o de las convenciones colectivas de trabajo. En 1952 ya se había sancionado la 14250, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, entonces ya no se sancionaban más estatutos profesionales. No obstante, en el año 59, en la gestión del doctor Frondizi, se sanciona el Estatuto del Docente y de alguna forma se mejora aún más la situación de los docentes privados en cuanto a la igualdad de derechos, también en lo salarial. Bueno, aquí se vuelven a aparecer algunas sanciones con la ley
5501, que es la próxima ley de enseñanza privada, en donde también existía el Consejo General de Establecimientos Privados de Enseñanza, había una serie de miembros. ¿Y qué función cumplía este Consejo General de Educación? Y fiscalizaba la realidad laboral de las escuelas privadas. Fiscalizar la realidad laboral era ser inspectores de trabajo, a ver si se cumplían con las leyes de trabajo de los docentes privados. Bueno, también ese Consejo General manejaba el tema del subsidio, manejaba la posibilidad de, digamos, de autorizar nuevos establecimientos, en fin, etcétera, etcétera. Finalmente, en el año 68, yo les recuerdo a los que todavía no habían nacido, no había democracia en la Argentina. Desde el año 1966, Onganía se había instalado en lo que, a través de lo que se llamó el gobierno de la Revolución Argentina, y así como la noche de los bastones largos en algún sector. Bueno, en el ámbito de la enseñanza privada, las virtudes que habíamos venido teniendo desde la 13047 y las leyes provinciales se decreta la ley, si vale la paradoja, se decreta la ley 6427, en donde el Consejo General de Educación, lo que hacía la fiscalización del ámbito laboral, desaparece, pasó a ser el cuerpo asesor o algo así parecido. ¿Y para qué servía? Para asesorar al director de enseñanza privada. Y antes, ¿quién autorizaba a las escuelas privadas? El Poder Ejecutivo. Y ahora, el director de enseñanza privada. Es decir, que de alguna manera las escuelas privadas, luego de un importante control estatal, acá pasó a una suerte de control por el mismo sector, ¿no? Y de alguna manera también este control por el mismo sector, desaparecieron los controles porque ya no existía el órgano fiscalizador de la relación laboral ni nada por el estilo. Y lo que sí se aumentó fue el aporte a las escuelas privadas. Se autorizó el mayor aporte a las escuelas privadas y, bueno, y de alguna manera esto permitió un mayor crecimiento de las escuelas privadas sin control o sin el debido control y lógicamente empezó a generarse una serie de conflictos, así como en el 47 el conflicto fundamental era el salario. Los conflictos que se empezaron a generar eran de todo tipo y color, y así como la 13047 tiene 65 años de inamovilidad, esta ley, que pareciera ser que fue la que mejor le vino al sector, o por lo menos al sector empleador, desde el año 68, que no hay tantos años de diferencia con la 13047, tampoco está ahí como intocable, intocada, y eso ha permitido que no se cumpla con la ley. Y entonces, de las escuelas autorizadas pasamos a los cargos autorizados, y de las escuelas incorporadas pasamos a los cargos incorporados. Entonces, ya cuando se dice escuela del 100% de aporte, no se sabe si todas las escuelas, si todos los cargos tienen el 100% de aporte, así. Bueno, entonces la distribución en ese sentido se hizo más caprichosa, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada fue perdiendo atribuciones, ya no es el Servicio Provincial de Enseñanza Privada el que hace su presupuesto, sino que lo hace el Ministerio, en fin, una serie de cosas que significan que del control del Estado a través del Consejo Gremial o Consejo General de Educación pasó a irse diversificando, y entonces como en realidad la situación no es que uno la pretenda, pero los problemas se suscitan, bueno, acá en la provincia apareció la respuesta del Estado en cuanto a la posibilidad concreta de resolver algunas cuestiones, como bien lo decía Germán, como es el tema salarial y como son algunas cuestiones, pero quedan muchas otras cuestiones sin resolverse, en donde siguen existiendo conflictos y siguen profundizándose los conflictos. Y siguen sin existir el ámbito, la posibilidad concreta
de resolverse los conflictos reconociendo los derechos de todos, pero fundamentalmente respetando la dignidad del trabajo de los docentes. En esto voy a ser muy coincidente con Mario en cuanto a lo que significa el Consejo Gremial de Enseñanza Privada. Y lo digo a esto, a lo mejor no pensando igual que Mario y a lo mejor no pensando igual que muchos de los que estamos acá. Pero, digo, la Argentina, a través de sus compromisos internacionales, dice respetar el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, y lo viene diciendo desde hace muchísimo tiempo. Particularmente a partir de 1981, donde se sanciona, donde se acuerda en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo el convenio 150 sobre negociación colectiva de trabajo, la Argentina se compromete a promover la negociación colectiva en todos los sectores del ámbito del trabajo, entendiendo por negociación colectiva todas las negociaciones con todas las formas posibles en donde los trabajadores y las organizaciones de trabajadores puedan expresar sus anhelos, sus aspiraciones, y los empleadores acordando allí todas las condiciones de trabajo. Esto adquirió, digamos, estatus constitucional a partir de la reforma de 1994. Esto es ley de la nación. Y las leyes no son de optativo cumplimiento. Las leyes son para cumplirlas. Y si yo entiendo que una ley me es injusta para con mis intereses o mis derechos, tengo que plantear judicialmente, como cualquier ciudadano del mundo, que esta ley es injusta, es inconstitucional, en fin, etcétera, etcétera. La realidad es que nos hemos mantenido en el tiempo resolviendo algunas cuestiones en el Consejo Gremial de Enseñanza Privada. Desde mi humilde punto de vista, lo que allí se resuelve es absolutamente inconstitucional, no tiene ningún valor. No voy a ser yo el que lo vaya a plantear, no voy a ser yo el que lo vaya a plantear, pero no tiene ningún valor. Pero bueno, sigue existiendo, nos seguimos engañando y fundamentalmente no resolvemos el conflicto. ¿Y saben cuál es la importancia del conflicto, de resolver el conflicto o los conflictos, como ustedes quieran considerar? Desde el punto de vista empresarial, yo entiendo y considero muy loable la actitud de algunos empresarios de la producción, de la industria, del comercio, ¿no? del transporte, que reconocen mejores condiciones de trabajo para sus empleados dentro del marco de un excelente, vamos a decir, de un buen capitalismo, en donde les reconoce mejor salario para que se pueda alimentar mejor, les reconoce descanso para que pueda trabajar mejor, les reconoce salud para que también tenga una mejor vida y pueda producir mejor. El negocio de los empresarios es ese. Desde esa óptica reconocen que es mejor que los trabajadores estén bien considerados, con buen salario, bien tratados, en fin, desde un punto de vista productivo. Aquí, en las escuelas privadas, no lo digo yo, lo dice la UNESCO luego de estudiar toda la realidad de las escuelas en América Latina. No hay posibilidad alguna de que haya calidad educativa si en las escuelas no hay un buen ambiente de trabajo, no hay un buen clima escolar. Mientras no haya buen clima escolar, mientras haya conflictos porque el reglamento interno abusa de aquí o no me cumplen la ley de allá o lo que fuere, mientras haya conflicto no va a haber calidad educativa, por más que la digamos, la recontra dibujemos o cosas por el estilo. Y en esto, pionera, la escuela privada tiene que ser pionera en justicia, en inclusión, en los valores que dice proclamar para que la sociedad, la comunidad, sus alumnos se gesten en valores y después los puedan transmitir cuando sean más adultos. Si eso no sucede, estamos recreando la injusticia, estamos recreando el más o menos, estamos recreando una situación de la que muy difícil podemos salir.
podremos salir. Entonces, nuestra consideración sobre el ejercicio de nuestros derechos tiene que ver, obviamente, con nuestros derechos, que no los renunciamos, pero también tiene que ver con un gesto hacia la sociedad, en donde nuestros derechos y la ejecución de ese derecho tiene una trascendencia social. Cuando los trabajadores de la educación estemos con un buen salario, bien tratados, bien considerados, con la posibilidad de capacitación, con la posibilidad de una carrera docente digna, cuando los docentes realmente nos sintamos conformes en nuestro trabajo, obviamente que transmitiremos esto a nuestros alumnos, haremos al buen clima, haremos a la calidad educativa y esto obviamente se traducirá en una sociedad más justa y en una sociedad inclusiva de por sí, porque hemos crecido educados en la inclusión. Gracias, compañeros.